me muteo. Como quieras. ¿Y qué tienes tú? Sí. Estoy admitiendo gente. Hola, Graciela. Bueno, largamos con los temas y sigo admitiendo gente a medida que van entrando. En la clase anterior trabajamos específicamente sobre las instituciones sociales en general, ¿no? Todas las instituciones sociales y las caracterizamos como serían instituciones sociales en general. Para la clase de hoy trabajamos sobre institución educativa, es decir, un tipo de institución social muy particular, ¿no? Y para la clase de hoy teníamos la caracterización de lo que consideramos una institución educativa, es decir, qué características tiene una institución para ser una institución educativa. Sosténlo muy fuerte. Bien, apriétalo bien. Esto es lo En general, ¿qué les parece que caracteriza a una institución educativa? Haremos que la moneda Puntualmente. dé una mano a la otra. Yo por lo que entendí, profe, buenas noches, leyendo Buenas noches, lo que había pasado, bueno, los roles que tiene Buenas cada tardes. uno en su institución, Es un buen truco. también, bueno, el lugar que quizá a veces dice que esa parte no entiende muy bien, puede ser prestado, el edificio, puede ser de su propio, eso medio que no lo entendí. Y después Bueno, ahora el explicamos. término de organización de todo, de cada cual que está en el lugar. Déjenme en paz. Ujú. Bien. El texto de Lucía Garay dice que las instituciones pueden caracterizarse por ser instituciones de producción o de qué. Nos quitas las esposas, te dejaremos ir. Dos tipos de instituciones. ¿Cuáles serían esos tipos de instituciones que marca el texto? ¿Y de colegiatura puede ser? No. La llave. No No lo necesito. sueltes. La tengo encima. ¿Dónde está? No tengo la maldita llave. Lo haré. Mi compañero te ahogará. Está en el auto. No. Está en su auto. Está en el auto. Ya vengo. Puede No, ser, tiene que ver con que puede reproducir, porque habla de la relación, por ejemplo, con otras instituciones que están como imbricadas Ajá, con ¿y cuáles son estados los tipos? nacionales. Por ejemplo, habla de estados-nación y habla de como un entramado que también está como imbrincado eso dentro de las instituciones. solo porque Carlos quería ver el truco. Bien, por un lado dice que la escuela es una institución de instituciones, porque por ahí se entrelazan otras instituciones sociales dentro de ella misma, ¿no? Es decir, tiene una interrelación con la institución estatal que en general la regula, ¿sí? Además, aparece la institución trabajo, aparece la institución familiar. Operación Rescate. Ok, hay varias que la atraviesan, ¿no? Pero dice Lucía Garay que hay dos tipos de instituciones. Muy bien, Freud. ¿Qué tenemos para hoy, amigo? Un Mercedes Agarren el texto, será de Dios. 2012. Adeuda 3 meses. ¿Qué dice ahí? Janet. Janel. Ah, quizás es Janet. Solo sé que trabaja en la cafetería Gatito Azul. Ya veo. Bien. Silencio incómodo en el aula de primero H. Claro que sí. Ahora que ya pagué mis No te preocupes que a mí me pasa lo mismo, no leen. quizás podamos No, pasar por no. aquí a saludar. ¿Para qué? Si total van a estudiar historia. ¿Qué tiene que ver? No debo más dinero. Ay, qué feo. Ay, se me tildó... A ver, Nazarena, No, se me tildó la compu. ¿Cuál era la pregunta? Y me tuve que desconectar. Pago en barcos para que Lucía Garay habla de dos tipos de ¿No se instituciones llamaba Primavera algo? generales, ¿no? grandioso. La escuela pertenece, la institución educativa pertenece a una en particular. Complejo departamento. Profe, ¿puede ser la instituyente y la institucionalización? Mira para No. allá, Algo amigo. así. Bueno. Es uno de los nuevos, ¿ves? El plateado. Sí, Dos tipos. Esto que estás diciendo son De aquí. las partes del proceso de institucionalización, instituido e instituyente. No, P. Bien. Hay instituciones que son de producción y hay instituciones que son de subjetividad o subjetivas o subjetivizantes. allí viene. ¿De qué tipo sería la escuela? Hola.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? o de qué tipo debería ser. Soy Janet. Soy Ronnie, él es Freud. Ronnie. Sí, Freud. Freud. Encantada de Igualmente. conocerlos. Debería ser de producción, pero termina siendo más de subjetividad, puede ser. No debería ser de producción luz, debería ser promotoras de subjetividad, precisamente. ¿Por qué? Porque una institución de producción lo que busca es un producto en serie. Muy lindos, pero Es decir, una finalización acabada de un producto, de una cosa, de un objeto. eso no es necesario. ¿Sí? Y ella critica, dice que está mal esta idea de que la escuela produzca un estilo particular de persona como si fuera un objeto, como si fuera una cosa. Al contrario, lo que piensa es que la escuela tiene que ser una producción de subjetividades, es decir, de personas. Motivo por el cual no tienen por qué salir todos exactamente igual, ni pensando lo mismo. Debemos hacer... De una Sería institución como la educativa. escuela fábrica. Claro, lo que está haciendo es criticar la escuela fábrica, ¿no? Criticar la tendencia de pensar a la educación como un producto cerrado. The Wall, profe. Claro, algo así. Es decir, también es una crítica a la idea mercantilista de la educación, ¿no? La idea de que la formación es un bien de mercado, un servicio, ¿no? No puedo hacer eso. Por el cual hay que pagar para tener ese producto, Eres muy hermosa. como si fuera de consumo. Era lo que se buscaba en el principio. En el principio de la formación de la escuela era lo que se Perdón, buscaba. Cruz, de nuevo. Que en el principio de la formación de la escuela, cuando se inauguró la escuela y la idea de educación era lo que se buscaba, una producción para formar el ciudadano, para el sistema, digamos. Y ahora es distinto, Más o ahora menos, cambia. sí. En esa primera parte es como una formación de la ciudadanía, que algo tenía de eso, pero no tan cerrado como la formación específica de obreros, ¿no? Formar técnicos o obreros es como más todavía específico y más cerrado que pensar un ciudadano. Vete de aquí. ¿Se entiende? ¿Amenaza? ¿Quieres demandarnos por amenaza? Bien, dicho esto que caracteriza a las instituciones educativas, que es que producen sujetos y no debieran producir cosas cerradas o objetos cerrados o producciones en series de sujetos, sino que puedan encontrar su propia identidad y explayar esa subjetividad Que le vaya bien, señor. Adiós. que los hace más, más propios, más individuales, más personas y menos cosas útiles para el sistema, podríamos decir. Debemos irnos. Ronnie, Además, aborda una serie de categorías, ¿no?, que conforman la institución educativa. Entre ellas, la primera es que se trata de un contexto artificial. El ámbito educativo de la institución educativa es en sí mismo un contexto artificial. ya trabé la ¿Qué puerta. quiere decir? Que se da en Parece una buena persona. un ambiente artificial, en un contexto artificial. Pensé que habíamos Básicamente quiere decir que nada de lo que se hace en la escuela es exactamente igual que como se hiciera afuera, sino que tiene una intencionalidad educativa siempre. La primera artificialidad es agrupar sujetos por grupos de edades y meterlos todos juntos adentro de un espacio cerrado, ¿no? Sería como la primera artificialidad, ya, de movida. Pero es tan artificial la institución educativa que incluso cuando hace cosas que parecen similares a las que se hacen de modo externo, como una huerta, habíamos dicho, como una radio, como un periódico, aún así se las hace con otra intencionalidad que no es específicamente la misma que fuera de la escuela. Cuando en la escuela tenemos una huerta, ¿para qué la hacemos? Para ver las plantas, el desarrollo. Para enseñar. Para estudiar. Enseñarles a los chicos. Exacto. Y pueden ser contenidos de naturales, como también pueden ser contenidos de las ciencias sociales, como
contenidos de la matemática, como aprender escribiendo los nombres de las distintas plantas que están adentro de la huerta. Digo, el proyecto puede tener distinta cantidad de contenidos y sin embargo no es lo mismo que hacerla en casa, porque la huerta en casa no es para aprender algo, sino precisamente para comer, ¿no? Tiene otro sentido. Y las huertas de producción masiva son para vender productos, no es la intencionalidad de la escuela construir eso. Lo mismo que con cualquier proyecto, ya sea que fabriquen mermeladas, que armen barriletes, lo que sea, ni que hablar de cuando nos proponemos trabajar con algún medio de comunicación. Los medios de comunicación son básicamente negocios. Tienen que tener publicidad para vivir de ellos, etcétera, etcétera. Sí, Yani. Se hablaba un poco de que la institución escolar en algún punto también fue un cambiador de niños en plena industrialización, en la que los obreros prácticamente depositaban a sus hijos ahí y bueno, de paso los adoctrinaban por la vida de soldados, este concepto de fábrica que está ahí planteado. Sí, algo más o menos entendí, Janina, pero salió súper cortado, así que salía medio complicado de comprender. Pero sí, es cierto que en algún punto la escuela colaboró, ¿sí?, en el desarrollo del capitalismo inicial, en el sentido de dejar ahí a los niños y aprender a asimilar o a incorporar la idea del tiempo de la fábrica, ¿no?, y del orden, etcétera. En ese sentido, sí. Otro de sus componentes es la diferenciación cronológica. ¿Qué quiere decir? Que la institución educativa está construida y que tiene por característica la diferenciación cronológica, la cuestión de la gradualidad etaria, ¿no? La idea de que la gradualidad tiene que ver específicamente con determinado grupo de edad. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, que se inicia primer grado a los 6, que en segundo grado tenés que tener 7 años, que en tercer grado tenés que tener 8. Y esta fuerte relación institucional entre lo que es la edad cronológica y lo que es el lugar o el grado al cual tiene que ir el sujeto, implica la construcción de por ejemplo, variantes que no existirían fuera del espacio educativo, tales como la idea de sobredad. Claro, es como que se preestablece que a tal edad tiene que saber X cosa y si no lo logra, está como fuera de la norma y entonces es etiquetado también por eso. Exacto, Graciela. No solo porque no lo logra en esa franja de edad, sino que además estaría mal lograrlo antes. Además, ¿no? Pero también pasa por otros aspectos, ¿verdad? ¿Cómo qué, Darío? Como por ejemplo, un nene de 12 estudiando con uno de 7 o haciendo educación física también, digamos, ¿no? Yo no veo cuál sería el problema ahí, considerando que en distintos ámbitos, excepto en el escolar, en múltiples ámbitos, los niños de distintas edades se juntan y se cruzan, sin ir más lejos adentro de las casas. Creo que no todos tenemos, claro, creo que casi todos tenemos primos que no tienen la misma edad que nosotros, o amigos que no tienen la misma edad que nosotros, o en el barrio hay niños que no son de la misma edad que tenemos nosotros, vamos a un cumpleaños y nos cruzamos con niños de distintas edades. A nadie se le ocurre que es loco cruzarse con gente de otra edad, excepto en la escuela. En la escuela hay como una carga muy fuerte sobre la edad, apropiada para estar en tal o cual lugar. Claro.
Profe, pero pasa con los... Sí, por eso. ¿Se entendió más o menos, Darío, lo que te dije? Que en el ámbito social Sí, en general... claro, yo a eso iba. Exactamente, justamente es como lo explicó usted, era lo que yo quería expresar, digamos, ¿no? Que cómo se ve todo, ¿no? Que sean todos que tengan la misma edad para estar en un mismo curso y, por ejemplo, vas a un club y los chicos pueden estar 3 categorías distintas o justamente eso, los cumpleaños, como ejemplo. Claro, también. incluso los clubes tienen franjas de edades, no es que sí o sí tienen que cumplir en tal mes. Exacto, ¿no? y se cruzan todos, exactamente. También, todos. obviamente, se cruzan todos en múltiples lugares. En el único lugar en el que parece que esto tiene una resonancia sumamente compleja es en la escuela. En el resto del mundo social, en las otras instituciones, no habría grandes inconvenientes con esta situación. Víctor, ¿qué ibas a decir? No, iba a preguntar, en el caso de los profesores, ¿cómo sería? De los docentes. ¿En el caso de qué? De los docentes. Que no tenemos segmentos de edad los docentes. No nos por agrupamos eso, por edad los docentes en las aulas. A veces sí. No. No. De hecho, Vanessa tiene 20 años más que yo y trabaja en el mismo curso que yo. Mentira. No nada que ver. Digo, ¿qué tiene que ver la edad? Con el grupete de docentes no. Y ahí va la otra cuestión, que es la caracterización de la asignación de roles estables en la institución. ¿No? Los roles en la institución son bastante estancos. Y se asumen en la institución educativa pura y exclusivamente. La asignación de roles en las instituciones educativas no necesariamente está determinada ni por la formación, ni por, es un rol. ¿Sí? No tiene que ver solamente con la posesión de determinada cantidad de títulos o postitulaciones. Es el rol. Y la persona que concursa para ese rol, ¿no? Gana y asume ese rol. Esos roles están determinados por la normativa del Estado, ¿no? Que asigna esos roles y que determina cuántos docentes va a haber, en qué cursos, si hay o no hay suplentes, si hay una secretaria o si hay secretario, prosecretario y más de uno, si hay un coordinador de área de carrera o si hay un regente para cada carrera. Digo, esas cuestiones las determina el Estado, ¿no? La asignación de roles. El Estado. ¿Ok? ¿Van bien hasta acá? Profe, para concursar lo ganás por un sorteo nomás, ¿verdad, no? ¿No? ¿Cómo se hace? Se concursa con una evaluación. Ah. Los concursos son concursos. Una evaluación escrita y luego una defensa oral de esa evaluación. Para cada una de esas categorías o de esos roles que vas a ocupar. ¿Y la mejor categoría es la que es elegida o qué? No, las categorías son para directivo, para vicedirector, cada uno de los roles tiene su categoría y para cada uno de esos cargos tenés que concursar. Sí, pero la calificación que más alta es la que gana, la que es elegida. ¿O? Claro, se construye un listado y a partir de ese listado con esas calificaciones asume el que queda primero, si no quiere el segundo, si no quiere el tercero y así. Ah, ok. Bien, la asignación de roles entonces está determinada por la normativa. Y esa normativa incluso es externa a la propia institución educativa, ¿no? Y está reglamentada para el caso de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires por el Reglamento General de Instituciones Educativas. Se llama así, Reglamento General de Instituciones Educativas. Es un documento ley de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el sistema educativo está dividido en el Estado Nacional por jurisdicciones. ¿Hasta acá van bien? ¿Sí? Cada una de esas jurisdicciones tiene su propio sistema, que no debe ir en contra del sistema de la ley nacional, por supuesto, igual que
con cómo estudiaron las constituciones, bueno, pero las leyes de educación. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. La otra cuestión, además de la asignación de roles, es el recorte de saberes. En las instituciones educativas se recortan los saberes que se van a asignar a cada uno de esos grupos de sujetos. ¿Qué sería ese recorte de saberes? Que no transitan cualquier tipo de saberes todos los grupos. ¿No? ¿Se va entendiendo? De todos los saberes que hay en la sociedad, en primer grado se enseñan unos, en segundo grado se enseñan otros, en tercero otros, ¿no? ¿Se entiende? Y hay que enseñar eso. ¿Eso también lo determina el Estado? Claro. Claro. Yo sabes que eso me confundía con el diseño curricular, que creo que eso lo hace cada docente, ¿no? O algo por el estilo. Hablo del desconocimiento. No, Paula, el diseño curricular es el que determina la jurisdicción en la que trabajas. ¿Sí? El diseño curricular es el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, para todos los niveles, todas las materias y todos los grados. Lo que vos haces después con ese diseño curricular es tomar esos contenidos que obligatoriamente tenés que enseñar y pensar en qué orden y con qué jerarquía los vas a enseñar y de qué manera. Pero los temas son los temas que determinó la jurisdicción. Sí, por ejemplo, acá en sociales vemos en quinto Historia Argentina, no se sale de Argentina, y en sexto América. Y está así establecido en el diseño curricular. Exactamente. Es decir, hay un recorte de saberes. Eso es lo que tienen que aprender. ¿Por qué está organizado de esa manera? Por cuestiones que vamos a ver luego en sociopolítica que hacen al derecho a la educación. ¿Sí? Es el chico el que tiene derecho a ser educado en esos contenidos. Por lo tanto, vos adentro del aula no puedes entrar y enseñar lo que se te da la gana, sino que hay un recorte de saberes que tienes que enseñarle, porque es derecho de ese pibe conocer eso. Y si vos no lo haces, él no lo sabe y todos los otros de quinto grado sí. ¿Entiende? Entonces es él el que tiene derecho a aprender ese conocimiento. No es una decisión de los docentes que enseñan y que no. Entonces, hay un recorte de saberes particular asignado a la enseñanza en ese contexto y en ese grado. Agustín primero y después Vanina. Profe, ¿y cuándo se puede cambiar eso? ¿Cómo se define qué se puede dar y qué no? Lo define el Estado. Vos no lo podés definir. ¿El Estado cuándo lo cambia? Cuando se le da la gana al Estado, Agustín. ¿De cambio de gobierno? ¿O simplemente dice quiero poner esto y lo pone? Lo cambia cuando quiere. Claro. O no lo cambia durante años. Sí. ¿Sí? Bien, los diseños curriculares son una ley. Y como son una ley, ¿dónde tienen que dirimirse? ¿Dónde se dirimen las leyes? Será de Dios. Los voy a prender fuego. Los voy a buscar uno por uno. ¿De poder legislativo? Claro, poder legislativo. Muy bien, Nazarena. Las leyes se dirimen en los congresos. ¿No? Es una ley de un congreso. Sí. Hay algunos núcleos de aprendizaje prioritario que son los que determina la nación y otros que van a dirimir las jurisdicciones. Cada una de las jurisdicciones en su propio recinto legislativo. ¿Está bien? Por lo tanto, vas a tener que, si no se modifica esa ley de diseño curricular, tenés ese diseño curricular hasta que esa ley no se cambie. Cuando se vuelva a discutir por algún motivo, alguna modificación en ese diseño curricular, sale un diseño curricular nuevo. Vanina, ¿qué vas a preguntar? Como cualquier ley, digamos. Sí, era más o menos parecido a lo que preguntó el compañero. ¿Cómo o en qué se basan para determinar qué contenido? Es la pregunta de viernes, me parece, la que estoy por hacer. Sí. ¿En qué se basan o cómo seleccionan qué contenido le corresponde a cada año sería? Bueno, se basan en tres grandes
cuestiones, pero para ver el viernes que viene. ¿Qué es un diseño curricular? ¿Cuáles son los contenidos? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué se determinan de esa manera? Es bastante amplio y es como para la clase que viene. ¿Sí? Por ahora decimos que hablamos de ese recorte de saberes. Ahora, ese recorte de saberes del que estamos hablando, que es el diseño curricular, es un tipo específico de currículum y se llama currículum prescripto. Es decir, está determinado y escrito con anticipación. Lo que vamos también a ver la semana que viene es que existen distintos tipos de currículum aparte de eso. Por ahora nos quedamos que hay un recorte de saberes específico, determinado para cada grupo de enseñanza. Es decir, que la institución educativa no es que es solamente ir y aprender, es ir y aprender algo que está determinado, ¿entienden? O sea, ya le vamos dando como más profundidad a la definición de institución educativa, ¿no? Porque no es que aprendes cualquier cosa o cualquier saber en cualquier momento, sino que hay saberes específicos determinados para cada grupo de acuerdo a el grado en el cual están. Y además, la distribución de esa población se da por edades. Esto, ¿no? Como que va describiendo de a poco, va profundizando de a poco la institución educativa. No es solamente un lugar de enseñar y aprender, sino que tiene un montón de características más. Por otro lado, están los roles. Había una pregunta ahí dando vueltas sobre cómo puedo averiguar cuáles son los roles de la institución educativa. Si yo voy en la institución educativa, ¿dónde están esos roles determinados? ¿Dónde dice? ¿Quién dice? ¿No? ¿Y dónde están? ¿Habrá algún docente que sepa dónde están distribuidos los roles? ¿Ninguno? Bueno. ¿Cómo los no, observo? ¿cómo los observo? No. Si yo me voy a una escuela, cualquiera, de cualquier nivel, y quiero ver cuáles son los roles asignados en esa escuela, ¿no? ¿Qué documento tengo que pedir? Bueno, no puedo ir a preguntar a todos los pibes, che, ¿cuántos docentes hay? ¿Qué saben? Y los legajos. El organigrama. Vas a la dirección y preguntás. No, los legajos son de los pibes. El organigrama de la escuela. Dirección. Más o menos. El organigrama de la escuela se llama POF. El plantel, claro. Planta, orgánico funcional. Anoten. El documento que muestra la distribución de roles de una institución se llama POF. Y es la descripción de la planta orgánico funcional de esa institución. Es decir, que si puedo mirar la POF, no solamente voy a ver los cargos que podrían tener las escuelas, sino cuáles son los que específicamente esa institución tiene. ¿Se va entendiendo? Es decir, el reglamento dice que hay secretarios, que hay prosecretarios, que hay regentes de estudios, que hay regentes académicos. Bueno, hay un montón de posibilidades, ¿no? Que en las técnicas, por ejemplo, que hay jefe de taller, en algunas que hay jefes de áreas. Bueno, eso es lo que puede haber. Ahora, para yo saber qué tiene esa institución en particular, tengo que mirar la POF y fijarme cuántos cargos de esos hay y si están cubiertos o no. ¿Qué más puede haber en una institución educativa? Un montón de plantel auxiliar, como por ejemplo los bibliotecarios, los encargados de laboratorio, ¿no? Que limpia. Exacto, los encargados de limpieza. Si tengo comedor, los de cocina, claro. ¿Se va entendiendo? Si hay o no hay porteros, cuántos hay. Los de la puerta no son los mismos que los que limpian, no necesariamente. ¿Podrían o no? Mantenimiento también, ¿no? Bueno, por lo menos en la... Si hay o no hay personal de mantenimiento en la institución. Y también, ¿qué puede haber? Bueno, puede haber fonoaudiólogos en algunas escuelas y en otras no, puede haber hasta médicos en algunas escuelas y en otras no, terapeutas ocupacionales en algunas escuelas y en otras no, asistentes sociales, asistentes educacionales,
Es decir, los cargos son múltiples y están todos en el reglamento de escuela. Ahora, para que yo sepa esa escuela que estoy mirando, que tiene, necesito ese documento. ¿Sí? Claro, porque no todos los colegios tienen la misma capacidad para tener ciertos cargos. Exactamente. Y porque además no todos los colegios Profe. tienen todos los cargos designados. Claro. Y porque además no todos los colegios tienen las mismas necesidades de cargo. No es lo mismo una escuela especial que una escuela secundaria, Que una técnica. que no es especial, ¿no? Que un bachillerato de adultos, por ahí. O que un plan fines. ¿Se entiende? La distribución de cargos también tiene que ver con la necesidad de esa institución. También de recursos en los privados. Hay privados que tienen más personal porque tienen más También de recursos, exactamente. Sí, hay distribuciones que tienen que ver con eso. Luego, toda institución educativa tiene distribución de roles docentes. En las escuelas secundarias, fundamentalmente relacionadas con las materias que esas escuelas asumen. Pero claro, no voy a tener la misma categoría ni cantidad de docentes en todas las escuelas. ¿Por qué? Porque las escuelas secundarias tienen orientaciones sobre lo que luego vamos a charlar. Entonces, si yo tengo una orientación en artes visuales, necesito docentes específicos para eso, ¿no? Que probablemente sean más numerosos que en una escuela que tiene orientación en sociales. ¿Se entiende? Necesito docentes específicos de algunos talleres si tengo una técnica, pero si no tengo la técnica, esos docentes ahí no están designados. Si mi escuela es con orientación en naturales. ¿Se va entendiendo hasta acá? Por otro lado, está la designación en idiomas, que en general termina siendo inglés, pero podría ser otra designación en otros idiomas porque el diseño curricular lo permite. Otra cuestión que aparece como decisión institucional y que tiene que ver con el proyecto institucional, que es otra cosa que también tienen las instituciones educativas, es la designación del área artística. En artística hay múltiples posibilidades. Dentro del área de artística está danzas, está teatro, está artes plásticas o visuales, está música. Bueno, de acuerdo al proyecto, la escuela va a elegir, digo, los pibes tienen que tener artística, pero ¿qué artística de todas esas que se proponen? Muchas veces es una decisión institucional. Y muchas veces es, bueno, de primero a tercero en arte designo a los de música y de cuarto a sexto designo a los de artes plásticas, por ejemplo. ¿Para qué? Para que los pibes tengan dos tipos de artística diferentes. Y hay otras que no. Hay otras que definen la priorización de, no sé, música durante toda la trayectoria para que tengan más carga de eso y conozcan más. Digo, hay escuelas que piensan que es más importante la diversificación de las artes y otras que piensan que es mucho mejor concentrar en un solo arte para profundizar en eso. ¿Se entiende? Sí. Profe, con el Silvio Desi, de Florencio Varela. Y nosotros teníamos teatro, teníamos cine, en un año hicimos cine, toda la carrera de cine, después hicimos teatro, después hicimos plástica, hicimos obras teatrales, hicimos exposiciones. Había todo lo que tenía que ver con el arte, había en esa escuela. Claro, eso tiene que ver con la decisión de la institución y la orientación que la institución tenga. ¿Se entiende? Las designaciones de cargos tienen que ver con eso. Sí, Guillermo, perdón. Una pregunta media boluda. Entonces, ¿por qué en la primaria a veces capaz se designa como materia, como por ejemplo folclore, que es como una materia, o música, a veces creo que hay en primaria, y por qué en la secundaria se define como un área artística? En las dos está definido como artística. Es la escuela la que determina cuál va a ser el área artística que vas a tener en tu grado. Es la escuela, no es algo tan estructurado como que en primaria tenés música y en secundaria tenés tal. No. Está el área artística, con las múltiples opciones en el diseño curricular. La escuela define cuál va a ser ese área que va a tomar. Sí.
Todas estas características también se aplican a, por ejemplo, los institutos que enseñan, no sé, periodismo deportivo, o es solo a lo que se... Y hasta acá sí, porque imagínate que los institutos que enseñan periodismo deportivo también tienen designados determinados docentes con determinados roles y también determinados personal jerárquico, etcétera, ¿no? Para ejercer determinados roles. Hasta acá estamos describiendo instituciones educativas en general. Lo que sigue es secundaria. O sea, empezamos con instituciones sociales, que es más amplio, vamos a instituciones educativas, lo que sigue es secundaria. ¿Se va entendiendo? ¿Van bien hasta acá? ¿Sí? Esto es lo que tienen en común. Toda institución educativa tiene asignación de roles, toda institución educativa tiene un recorte de saberes, toda institución educativa tiene un proyecto. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, yo quería hacer una pregunta de interés. El tema del POF, ¿no? Yo voy a un colegio y... POF, porque es planta. Ah, claro, la POF. Yo voy a un colegio y puedo pedir observarlo, o sea, ¿es de libre acceso o no? Tengo que tener un permiso especial. Sí, tenés que tener un permiso especial. Tampoco podés observar ni acceder los registros de asistencia de los estudiantes. ¿Por qué? No pueden acceder ni a los registros de asistencia ni a la planta orgánica de la institución. Adivinen. ¿Es privado? ¿Y por qué es privado? Un documento. ¿Qué hay ahí? Exacto. Están todos los datos del personal de la institución. Y en el registro de asistencia están todos los datos de los estudiantes. Incluso no solo su documento, sino también su domicilio, cómo se llaman sus padres, ¿no? O sea, es información que la institución educativa no puede brindar abiertamente a cualquiera. Son documentos privados. De hecho, por normativa no pueden salir de adentro del edificio de la institución. Profe, pero en ese caso, ¿a quién se le pide el permiso? ¿Y a quién te parece? ¿A que está a cargo de la institución? ¿Y quién está a cargo de la institución, Víctor? Se me viene acá. Del personal jerárquico, ¿cuál les parece que está más alto? El director. El dueño del edificio. El director, exactamente. Y lo más probable es que te conteste ¿qué, Víctor? Que no. Exactamente. Lo más probable es que te conteste que de ninguna manera. Te va a mostrar los datos que corresponden con los datos personalísimos del personal de la institución. De ninguna manera. Es lo más probable, que no la consigas. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, si yo quisiera saber cómo está estructurada esa institución educativa y deducir los cargos que hay ahí, sin tener específicamente los datos, ¿qué harían? Ir aula por aula y ver los, digamos... Si no te dejan mirar la posta, menos te van a dejar entrar aula por aula. Olvidate. ¿Qué va a pasar? Lo deducí cuando están todos formados en el patio. No, porque esa es la cantidad de alumnos. Mirás... ¿Cómo, Guillermo? No, yo me pararía en el medio del lugar y estaría mirando el rol de cada uno. Tipo, bueno, ¿a quién es el profe? No se puede estar ahí chusmeando en medio del patio, que es lo que está haciendo todos los días. Hay menores ahí. Hay como miento, digo, no sé, soy alumno. Mentiroso. No sé, profe. Me paro así en el medio y veo a todos. Digo, bueno, este es el preceptor, este tal, y me voy. ¿Cómo sabes cuál es el preceptor? Que andan con un cartel. Encima son todos diferentes los preceptores, porque, no sé, en mi escuela hay uno de todo vestido deportivo, después la ves al otro de camisita, y es muy, sí, y bueno, no sabría. Si vas parado en el medio, lo que vas a pensar es que el que está vestido de deportivo es el de educación física, no vas a pensar que es el preceptor y entonces te vas a confundir. Digo, no es un buen modo. Supongan lo siguiente, supongan que tienen que pensar la estructura organizativa o la designación de roles que hay en una escuela primaria. ¿Cómo saben cuántos maestros hay ahí? ¿Cuántos maestros debiera haber en esa escuela? ¿Tantos como qué? Según la cantidad de aulas. De aulas y más que como aulas,
como Los grados. como grados. Las aulas pueden estar todas ocupadas o puede haber alguna vacía, ¿sí? Lo que tengo que averiguar es cuántos grados tiene y deduzco que como mínimo tiene un docente a cargo en cada uno de los grados. ¿Entienden? Pero también tienen los de los que están aparte, como los de inglés que van, digamos. Bien. Entonces tengo que pensar cuáles son las materias específicas, además de esas, que deben haber. Claro. Entonces sumo cuántos profesores de inglés tiene que haber. Y como mínimo, tiene que haber para cuarto, para quinto y para sexto. Así que si tengo un cuarto, un quinto y un sexto, profesores de inglés debo tener 3. Yo entiendo que puede ser que la misma persona ocupe los 3 cargos, pero por designación, más o menos, serían 3, ¿no? Si tengo 2 cuartos, 2 quintos, 2 sextos, aproximadamente debiera tener 6. Roles, no digo personas, digo roles de profesor de educación. De Claro, igual lo mismo con los profesores de educación física y por ahí con los de educación física, lo mismo con los de artística, digo, ahí tengo más, porque artística tengo de primero a sexto. Entonces, ¿qué necesito? Necesito saber la asignación de materias, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de grados tengo en esa institución? Y puedo deducir cuántos roles docentes existen en esa institución. ¿Ok? Para los cargos jerárquicos es un poco más complejo. Le tengo que preguntar a quién. ¿Quién se va a encargar de anotar y manejar prácticamente todos los datos de los docentes? Los preceptores. No. ¿No? No. Regentes, Los directivos. secretarios. Los secretarios o las secretarias son las que hacen las listas de docentes, ¿no? Y determinan las ausencias, las presencias, los descuentos, las licencias. Están al tanto de la cuestión administrativa de los docentes. Por lo tanto, son las que van a saber si esa escuela tiene o no tiene regente, si tiene o no tiene, o está de licencia, o está designado el directivo, el vicedirector. ¿Hasta acá más o menos van entendiendo? Es decir, mi idea es, piensen cómo harían si fueran una escuela para averiguar todas estas cuestiones. De eso se trataba el ejercicio, de cómo harías para registrar, si pudieras, ¿no? ¿Cuál sería el mejor método? Digo, claramente me puedo parar en medio del patio y mirar para todos lados. Bueno, no es el mejor método. Sí, es uno, pero no es el mejor. No sería la mejor manera. Primero porque voy a durar 2 minutos, llaman a la cana y me llevan. Está lleno de menores y yo estoy parado en el patio mirando cómo pasan las chicas. Ya tengo un problema tremendo. Creo que le consultaría, digamos, justamente a algún secretario o alguien que esté a cargo de mostrar el establecimiento, decir los profesores y los directivos que hay, como para preguntar cómo funciona el establecimiento, para ver si puedo mandar, no sé, a mi hijo ahí o en busca de algún trabajo, no sé. Pero ahí ya vas mintiendo. Saber cuáles son las orientaciones No. también, cuando vamos a la secundaria, Pero, saber cuáles son las orientaciones que tiene, y en ese caso cuáles van a ser las materias que va a tener. Claro, no necesariamente necesitas mentir. Si vos estás interesado en saber cómo funciona el establecimiento, vas y lo consultás. Sí. Porque es la única manera. Sí, claro, Porque en ese si sentido buscas en sí, internet, puede haber lo que cualquier no cosa. van a obtener son los datos personalísimos de la gente que trabaja ahí. No. ¿Hasta acá se entendió, más o menos? Sí. Claro, porque Bien. es más, Sí. recuerda que en el video que vimos que nos mandó la profesora. Claro, pero podemos preguntar si hay arte, si hay inglés, hasta qué año, educación física. Bien, exacto, bien. Después tenemos la cultura institucional. ¿Qué sería la cultura institucional? Aquello que está fundamentado, primero, en el imaginario fundacional, que es la impronta de la fundación de esa institución, el sentido que asume en esa impronta fundacional, y que muchas veces la institución expresa en el espacio material incluso.
¿sí? La impronta de esa fundación y de ese motivo de fundación le da determinadas características a esa cultura particular. Es decir, que no resulta muy similar la cultura de la institución cuando esa institución fue fundada por pedido de la comunidad que cuando fue instalada por el Estado de manera inconsulta, por ejemplo, ¿no? La cultura institucional hace incluso a la definición sobre cómo deben ser los sujetos que por ahí transitan, qué características tienen que tener. La cultura institucional define particularmente a esa escuela y la diferencia de la de al lado, aunque sean del mismo nivel educativo. ¿Qué cosas pueden formar parte de la cultura institucional? Por ejemplo, en instituciones religiosas, ¿qué puede formar parte de esa cultura institucional? El uso de una capilla yo por lo menos fui al secundario católica y tenías que ir a la capilla a rezar media hora antes de ir. El uso de una capilla, determinados modos de trato adentro de la propia institución educativa. Rezar también, pedir. Rezar antes de empezar las clases, por ejemplo, eso forma parte de la cultura institucional. Si estoy en una escuela del Estado laica, ¿rezo antes de empezar las clases? No, de ninguna manera, de hecho, hasta por ley está prohibido, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque la cultura institucional ahí es otra, ¿no? También las orientaciones que asume esa institución tienen que ver con la propia cultura institucional. Decíamos que ser un buen o mal estudiante a veces depende mucho de la orientación. Si la orientación de esa institución, por ejemplo, es la formación en el área artística, estar quieto y callado no es ser buen estudiante ahí, ¿no? Falleció el internet de la profe. Pensé que era el mío. Profe. No guardé que está la otra profe, Pórtense bien. No hablen mal. Hola, profe. Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Pero vieron que la otra profe está pidiendo la banda de más. ¿Qué tal las devoluciones? Profe, aprovecho Sí, para preguntarle. ¿Qué? ¿Cómo es el tema de los relieves? Porque se me confunde un poco con la imagen, el tema de marcarlo. ¿Cuál? Debo poner precisamente Mira, la definición hay que un dice. alumno que la verdad es humillante lo bien que hace los mapas. Es Brizuela, me parece. No sabes qué lindos hacen los mapas. ¿Relieves de América o relieves del planiferio? De América. Me manda el apunte de... Pero no pidió relieve de planiferio. No, debería, ¿no? Pedir ahora que me lo Jessica. No. No, relieves vamos a hablar del continente africano y de Asia, pero son fáciles porque sí, ríos, bueno, después les explico. De relieves de América tenés que marcar las cordilleras de los Andes, las montañas rocallosas, los Apalaches, los macizos. Las mesetas. Las penínsulas. Las penínsulas. Llanuras. ¿No? Las llanuras. Las penínsulas las podemos buscar por internet porque no parecían lo que usted nos mandó. ¿Está bien? Sí, igual no hay tantas, sí. Venezuela, pasate ese mapa para los pibes. papacito. Dale, de una. Profe, a mí me corrigió un solo Porque sepan trabajo. Oh, perdón. Después Ayer te lo estuve tengo que corrigiendo rehacer, un no montón, sé. y también. ¿Saben lo que me cuesta corregir? Y las líneas de
tiempo tan creativas que tardo 2 horas para ver la línea de tiempo. Entre que ubico un pedazo de línea de tiempo, ubico el otro pedazo de línea de tiempo. Sí, que le mandan a Astrid las grandes estructuras de América, que están los mapas, está el planicie. Hablamos de prácticas que resultan apropiadas o no, dependiendo de esa institución en particular. ¿Sí? Por ejemplo, hay instituciones que consideran apropiada para su cultura llevar el guardapolvo, y hay otras que creen que no. Hay instituciones que piensan que, más allá de que sea una escuela del Estado, hay que ir vestido de determinada manera, y hay otras que piensan que no. ¿Se entiende? Esto hace a la cultura institucional. Aquello que consideramos que está bueno o no para distintos roles y distintos docentes. En algunas culturas institucionales, los preceptores no podrían ir o se les llamaría la atención si llevan equipo de gimnasia, como recién mencionaba Guillermo. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es y qué no es apropiado? Depende de la cultura de esa institución. Y les decía que tiene mucho que ver con el momento fundacional de esa institución educativa y que a veces eso se expresa hasta en la materialidad de la institución. Si ustedes pasaron, fueron, entraron, se inscribieron de alguna manera en el Normal de Quilmes, lo que van a ver primero es que, además de ser el Instituto de Formación Docente 104, primero por cultura institucional se le sigue llamando el Normal de Quilmes. ¿Por qué? Porque es una institución formadora de docentes dentro del marco del normalismo y una de las primeras que hay acá en el conurbano. ¿Se entiende? La segunda cuestión es que ni bien llegan y arriba de todo hay un cartel enorme que dice 100 años formando docentes. O sea, tiene una carga de cultura esa institución muy particular que no la tiene o que tiene otra cultura, no sé, el secundario que está a la vuelta, ¿no? ¿Se va entendiendo? Que se plantea, así, aunque las dos sean secundarias, ¿no? Como un lado y del otro, de los distintos edificios. Y estén ubicados en el mismo lugar, en el mismo barrio, incluso en la misma manzana. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir con cultura institucional? Aquello que es esperable, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes que van a ejercer su profesión en esa escuela en particular. ¿Van bien? Por ejemplo, profe, yo trabajo en una escuela que es ítalo-argentina, entonces los docentes sabemos el himno en italiano, sí, conmemoramos el Día del Inmigrante, o sea, tiene que ver con eso. Claro, exactamente, forma parte de su cultura institucional. ¿Hasta acá se va entendiendo? Por otro lado, está el imaginario institucional, y el imaginario institucional es súper importante, pero es distinto respecto de su relación con lo externo de la institución. El imaginario institucional está sumamente relacionado con la representación que la comunidad tiene sobre esa institución, que por supuesto impacta en la institución. ¿También hasta acá? Por ejemplo, el imaginario institucional puede sobredeterminar a la institución. ¿Por qué? Porque la comunidad espera algo en particular de esa institución. O porque no espera nada o no la quiere, por diversos motivos. ¿Cómo puede estar sobredeterminada una escuela? Y vemos que está sobredeterminada, por ejemplo, si sistemáticamente la saquean, la roban, la prenden fuego, ¿no? Hay una sobredeterminación de la comunidad frente a esa institución, ¿se entiende? El imaginario sobre esa institución que tiene la comunidad no es de un espacio seguro donde mandar a mis hijos, ¿no? Digo, y también puede estar determinada por la comunidad porque la comunidad, qué sé yo, la pinta por fuera, o porque la comunidad la cuida, o porque la comunidad limpia los yuyos de alrededor, ¿no? Digo, ahí el imaginario respecto de la escuela es otro, ¿entienden? ¿Sería por un interés común, profe? O no, un desinterés común. Es decir, las relaciones que la comunidad establece con esa institución educativa pueden ser positivas o pueden ser sumamente negativas. Digo, lo que no puede haber es
como hablamos siempre, neutralidad en esa relación, ¿no? El imaginario institucional puede hacer, por ejemplo, que en un barrio de clase media, donde hay una escuela pública en el medio del barrio, muy bonita y muy cuidada, todos los pibes de ese barrio no vayan a esa escuela. No vayan, van todos a otras, que quedan más lejos, pero a esa escuela no va ninguno. ¿Se entiende? Entonces, no hay una gran filiación institucional con esa escuela, con esa institución educativa, ¿no? Dentro de esa comunidad y de ese barrio. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto en particular? No, profe, lo último no lo entendí. Que el imaginario institucional puede hacer que la propia comunidad no envíe a sus hijos al barrio donde esa escuela está instalada. ¿Por qué? ¿Qué imagina esa comunidad sobre esa institución? Ay, ¿puedo dar un ejemplo? A mí me pasó cuando empecé la primaria, tenía a una cuadra un colegio y a mi papá le parecía que los chicos que iban a ese colegio, que eran de un barrio más humilde, más pobre, era como que la educación era mucho más baja, entonces me cambió de dirección a la casa de un familiar que quedaba más cerca que otro colegio que tenía un mejor supuestamente nivel educativo. Hicimos ese cambio, yo después me enteré mucho más grande, porque él prefería que yo vaya al otro colegio que supuestamente tenía una mejor, un ambiente un poco más acorde a la clase media trabajadora a la que pertenecíamos nosotros. El punto es que a veces esos imaginarios se coinciden y a veces no, a veces al contrario. Se traducen en que eso efectivamente resulte así. Porque si yo tengo en un barrio más o menos clase media o acomodada una institución educativa a la cual los pibes de ese barrio no van a venir los pibes de otros barrios. Eso termina siendo de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, además, puede haber como... A mí me pasó de la lo propia mismo. escuela, de la comunidad a la escuela que está allá dentro de la A comunidad. mí me pasó lo mismo, por repetir, me mandaron a un colegio acá en mi barrio y nada que ver, porque no, o sea, como para hacerme pasar de año, por así decirlo, por el tipo de escuela que era, y no, o sea, es cualquiera, eso es una discriminación. Podría serlo. Bien, entonces, ¿entendieron más o menos lo que es el imaginario? Algo así como, también hay imaginario sobre las orientaciones, ¿no? Hay un imaginario sobre que la escuela técnica es para varones. Después uno va a laburar en las escuelas técnicas y la verdad es que está lleno de chicas y de varones todo al mismo tiempo, pero hay como un imaginario sobre, ¿no? Cómo funcionan, etcétera. ¿Hasta acá van bien? Y ese imaginario, por supuesto, que conforma la institución educativa y además forma parte de sí misma, ¿no? Luego. Sí, efectivamente se da en la práctica concreta, cotidiana, a veces, otras no. Otro de los componentes son los componentes materiales. Los componentes materiales de la institución educativa, ¿cuáles podrían ser? Porque hasta acá el imaginario, la cultura, etcétera, tienden a ser bastante simbólicos, ¿no? ¿Qué componentes materiales se les ocurre que existen? Los talleres, por ejemplo, en las escuelas técnicas. Los talleres existen, ¿qué más? Mapotecas, predio para- bibliotecas. específica de cada materia. Mapotecas, bibliotecas, ¿qué más? El propio edificio es un componente un material. predio. Que exista o no patio externo, que exista o no Claro. un espacio interno como el Zoom. Que tenga Que para computación. más datos, Zoom se escribe S-U-M. Porque ponen Zoom. S-U-M, porque es una sigla, igual que POF, ¿vieron? Zoom significa Salón de Usos Múltiples. Es una sigla, se escribe S-U-M, lleva puntitos en el medio. Se escribe Z-O-O-M. ¿Se entendió? ¿Sí? Si Sí, tiene o no sí. tiene ese espacio, si tiene o no tiene escenario, si tiene o no tiene cuestiones también de materialidad concreta adentro.
sistema forma parte de la institución, de la sistema. Puede ser hola profe, puede ser el comedor también. Claro, si lo tiene o no. Estufas, si tiene o no aire un acondicionado. buffet, y si tiene o no un kiosco. Los profesores, los alumnos. Bien, los profesores, la designación de profesores, si tiene o no profesores, si todos los profesores faltan cada tanto, ¿no? Sí. Eso también hace, Si tienes también hace la computación, cultura profe. institucional. ¿Cómo, Guillermo? Si tiene computación también. Ya no, porque la verdad que informática es como una materia que atraviesa todas las otras materias ya. No existe más informática aparte, digamos. A menos que hagas un taller de informática contraturno, pero en realidad la formación en informática debiera utilizarse en todas las áreas a partir de Conectar Igualdad. Lo que también hace a la institución educativa como espacio material en este caso sería, bueno, por ejemplo, si están las máquinas del Conectar Igualdad, si hay o no hay conexión, ¿no? Y si esa conexión es con puntos de acceso internet, o si esa conexión es intranet. ¿Cuál sería la diferencia ahí? Entienden lo que es el internet, ¿no? Porque estamos acá ahora en este momento. Queda claro. ¿Y el intranet? Sí, es intranet es dentro del establecimiento. Exacto, Vanina. En muchos establecimientos educativos, por ejemplo, no existe el internet, pero el punto de acceso tiene intra. Es decir, que el docente puede conectarse a todas las computadoras de todos los estudiantes que están en ese aula a trabajar en ese momento. Pero, sin embargo, no tiene conexión de red hacia afuera, ¿no? Sino que solamente puede conectar las computadoras que están ahí en ese momento. ¿Se entendió hasta acá? O sea, y si toda esa materialidad está o no está, termina siendo relevante. Imagínense que para trabajar en una institución educativa, ustedes como profesores de historia deben saber si hay o no hay libros de historia y cuáles y qué cantidad dentro de la biblioteca, ¿no? Si los van a pedir, digo. Es importante saber qué recursos materiales tengo y con cuáles recursos cuento. Proyector, mapa también. ¿Cómo, Graciela? Proyector, mapa también. Si hay mapas, qué mapas hay, cuáles, dónde, ¿no? O sea, si hay o no hay una mapoteca, si hay o no hay recursos audiovisuales, ¿sí? ¿Y cuáles? ¿Cuáles puedo solicitar? ¿Qué artefactos tengo a disposición, ¿no? Para el acompañamiento pedagógico de mis clases. No es lo mismo saber que tengo a disposición un cañón, ¿no? Y una computadora, que tener que llevar una tablet de mi casa para explayar chiquitito a los pibes, ¿no? Algo con un recurso digital. ¿Hasta acá van bien? ¿Se va entendiendo? Están los recursos materiales ahí, el espacio la cuestión material también va a marcar muchísimo, ¿no? Lo que puedo o no puedo hacer dentro de la escuela. Dicho esto, vamos a repetir una cosa que no sé si ya la hablamos la clase pasada, me parece que sí, pero si no, lo vuelvo a repetir y si es necesario lo anotan, que es los recursos materiales son condición necesaria pero no suficiente para el aprendizaje. La cuestión material es condición necesaria pero no suficiente. ¿Se va entendiendo hasta acá? Que yo tenga cosas resulta necesario para desarrollar determinadas cuestiones. Ahora, que las tenga no alcanza. Además tengo que hacer algo con ellas. Si yo tengo una biblioteca repleta de libros y no los uso, ¿no? Digo, si quiero que los pibes usen libros, es condición necesaria que estén ahí. ¿Entiende lo que quiero decir? Condición necesaria que lo tengo que tener. Pero no es suficiente que estén, porque si están pero yo no los uso, no tiene sentido. Y si están, y lo único que hago es que los pibes agarren el libro y copien lo que dice el libro en su carpeta, tampoco hay mucho aprendizaje, ¿no? También tiene que ver ahí la cuestión pedagógico-didáctica de la utilización de esa herramienta. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Otra cuestión que hace a los componentes es
el proyecto específico de esa institución y si tiene proyectos particulares, cuáles son, cuál es el sentido por el cual se desarrollaron esos proyectos. ¿Para qué se plantearon? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto? Al que se supone apunta toda la institución educativa. Motivo por el cual, así como deben conocer cuántos compañeros van a tener, cuántos cursos hay en esa escuela, deben conocer cuando van a una escuela qué recursos materiales tiene, para saber si los pueden usar y en qué momento. También deben saber qué cosa. ¿Qué más tienen que averiguar? ¿Cuál es el proyecto de esa institución? ¿Y para qué está armado, no? ¿Cuál es el objetivo que tiene ese proyecto? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Hasta acá vamos bien? Puede ser que tenga un proyecto general o puede ser que tenga mini proyectos distribuidos con distintos sentidos, ¿no? Puede ser que tenga proyectos muy breves o con un sentido particular, como por ejemplo la distribución de responsabilidades frente a una situación particular. Por ejemplo, puede haber distribuciones de responsabilidades en caso de incendio. Puede ser un proyecto de la escuela, ¿sí? En donde se determina que en caso de incendio ya la escuela tiene armado, ¿sí?, el organigrama de quién llama a los bomberos, quién saca a los chicos, quién, ¿no? Ya lo tiene, no es que en el momento decide, sino que tiene planificado qué va a hacer. Y además tiene determinado quién se encarga de cada cosa. Por lo cual debo estar al tanto, porque si yo estoy reemplazando al que llama a los bomberos y no me enteré, estoy en un problema, ¿no? Estamos todos afuera, nadie llama a los bomberos. ¿Quién tiene que llamar a los bomberos? El suplente de Juan. Ah, la cagada pedo que te van a poner, ¿no? Hermosa. ¿Se entiende? Incluso acordarse del suplente. Sí, lo mismo si que no si está, te toca estar de guardia de turno, se dice, pero es como estar de guardia esperando que lleguen los padres a buscar a los pibes, ¿no? Si te toca estar en la puerta, ¿se entiende? O sea, la distribución de los roles, claro, y de las responsabilidades que a veces son propias de esa institución y que tienen que ver con la organización de esa institución, más allá de las normativas, ¿no? Porque las normativas dicen que vos sos responsable por el cuidado de los pibes en el patio, pero no te dicen en qué lugar tenés que estar. Eso lo tenés que averiguar en la escuela. En esa escuela, en esa semana, donde te toca. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Van bien? ¿Seguro? Es decir, prácticas que hacen a la cotidianidad de esa escuela y a la distribución de responsabilidades para cuestiones muy puntuales que uno como docente debe conocer, ¿no? Y debe averiguar cuando va a trabajar en una institución educativa. De cualquier nivel, ¿sí? ¿Cuándo me toca estar en la puerta? ¿Cuándo tengo que cuidar los baños? ¿Dónde está y si hay una sala de profesores? ¿Dónde están y si hay baños de docentes? ¿No? Todo eso te va a averiguar. Hay que averiguarlo, ¿o no? Y recursos materiales frente a eso, ¿no? ¿Hay o no hay papel? ¿Hay o no hay jabón? Básico. Hay que averiguar esas cosas cuando uno va a trabajar en una institución educativa. En cuanto a los recursos, sí funcionan, porque a veces uno puede ver una tele, puede ver... Exactamente, sí, obvio, bueno. Lo mismo que si hay matafuegos y matavencido, ese tipo de... Además, las instituciones educativas se caracterizan porque también están compuestas por sistemas de normativas. Hay una serie de sistemas de normativas que regulan a la institución educativa. El primer sistema de normativas de el trabajo docente a nivel jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál sería y dónde estaría? Lo mencionamos hoy. El consumo global de ropa se ha duplicado en los últimos 15 años. Podemos cambiar eso. Sí, ¿en qué documento? ¿En qué normativa? ¿En qué ley? No. En la PO. En la PO. Tenemos el diseño. En la ley judicial, ¿no? El diseño curricular.
Más o menos en el diseño El curricular. Reglamento No, ahí General hay de solo una Instituciones función. Educativas. Muy bien, en el Reglamento General de Instituciones Educativas. Porque en ese reglamento van a aparecer la distribución de los cargos, de los roles de institución, con sus derechos y sus obligaciones. Y fundamentalmente va a decir qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. El Reglamento General de Instituciones Educativas lo van a revisar y lo van a trabajar con Vanessa en estas semanas, ¿sí? Más o menos lo van a chusmear para ver qué es lo que dicen. Sobre todo para ver ahí, muy puntualmente, cuáles son las obligaciones de un profesor, ¿no? Porque además están las obligaciones del director, las obligaciones del secretario, qué obligaciones tiene el preceptor, qué obligaciones... O sea, está todo. Pero, sobre todo, focalícense en el profesor, ¿sí? ¿Qué funciones tiene que cumplir? ¿Qué cosas no puede hacer? ¿Se entiende? Superior a eso, a ese reglamento, que es lo que regula la actividad docente, ¿qué tenemos? Y tenemos la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Educación Nacional, ¿no? Que nos va a decir, bueno, la educación en la institución tiene que ser así, no pueden hacer tal cosa, ¿no? ¿Se entiende? Pero esas leyes después la vamos a retomar un poco en sociopolítica para que las chusmen un poquito, ¿sí? Para que tengan alguna idea. Dice cuáles son los niveles del sistema educativo, cuál es la parte obligatoria y cuál es la que no, digo. Es como muy general, ¿sí? Pero es importante conocer que las leyes dicen que la educación es un derecho, ¿no? Que es un derecho del pibe. Digo, esas cosas es importante tenerlas en cuenta, porque también van a ser luego al desarrollo profesional. Es decir, si yo digo que la educación secundaria es obligatoria y que es un derecho del estudiante, entonces no lo puedo rajar de la escuela, por ejemplo, ¿no? En la práctica se traduce en eso. No lo puedo echar de la escuela. Es un derecho del estudiante. Y no es mi derecho echarlo de la escuela. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Van bien? ¿Van siguiendo? Bien. Ese sistema de normativas, entonces, comienza con leyes nacionales, sigue con la Ley de Educación Provincial, y lo que regula específicamente la labor docente en la institución educativa es el Reglamento General de Instituciones. Además de eso, en la provincia de Buenos Aires está el Estatuto del Docente. El Estatuto del Docente está más centrado en cómo acceder a los cargos, de qué manera, para que sea limpio. Está más centrado en esas cosas, el trabajo más organizativamente sindical, podríamos decir, y no tanto dentro del aula. Además de eso, de esa serie de normativas, están las normativas propias de la institución, que en general suelen llamarse acuerdo institucional de convivencia, ¿no? Y son las cuestiones que la propia institución, por su cultura institucional, determina que son así en esa institución. ¿Se va entendiendo hasta acá? Y en ese reglamento, es como un reglamento interno de la institución, ¿no? Por supuesto, ese reglamento interno no puede ir en contra de ¿qué? Porque está por debajo de la provincia. Sí, de la ley. No puede ir debajo de la ley de la provincia, ni puede ir en contra de la educación nacional. Claro. No. Pero sí puede haber algunos reglamentos muy particulares, en algunas escuelas en particular, que marcan esa cultura, ¿no? Y en general, cuando uno inscribe a un estudiante en cualquier nivel educativo y se le provee a los padres de ese reglamento interno de esa institución. ¿Sí? A los y a los docentes también. Muchas veces se los hacen firmar. El reglamento. Por ejemplo, en algunas escuelas privadas se dice ahí cuál es el horario de entrada, cuál es el horario de salida, ¿no? Y en algunas escuelas públicas también. ¿Qué pasa si uno llega tarde? ¿Cuál sanción disciplinaria corresponde? ¿Se entiende? O sea, los reglamentos que hacen a esa cultura en particular de esa escuela. Y te va diciendo lo que podés hacer y lo que no podés hacer, ¿no?
incluso si podés o no podés, qué sé yo, llevar determinada vestimenta como gorras, calzados, ¿no? Hay instituciones educativas que prohíben el uso de remeras de partidos de equipo de fútbol, por ejemplo. No se puede ir con setas de ningún equipo de fútbol, no se puede. Digo, esas reglamentaciones son del interior de la institución, no están en la reglamentación de la provincia, son de la institución. Incluso puede haber reglamentos internos, dentro de ese reglamento interno. Por ejemplo, suele haber reglamentos específicos para educación física. Por ejemplo, la escuela te puede dejar que lleves distintos adornos en tu cuerpo, pero en educación física no puedes usar ni cadenitas, ni pulseras, ni anillos, porque te podés lastimar, ¿no? Esas cosas, o más chiquitas. O en el taller no podés tal cosa y tal cosa, ¿no? También hay reglamentos internos en muchas instituciones educativas, por ejemplo, hay reglamentos particulares para la práctica docente, puede haber en muchas carreras, ¿no? ¿Se entiende? En general, en práctica docente de primero, todavía en primero, como no entran al aula, no hay un reglamento muy fuerte, más que algunas recomendaciones tales como recordar que están representando un instituto, ¿no? Y no generar cuestiones que la propia institución prohibiría, como por ejemplo, no se puede fumar adentro de la escuela secundaria, digo, si los pibes no pueden, usted tampoco, ¿no? No pueden entrar con gorra porque los pibes tampoco pueden estar con gorra, ¿se entiende? O sea, cosas más generales de la institución. Pero a veces hay cuestiones muy puntuales y muy puntillosas dedicadas a algunas prácticas particulares, como por ejemplo cuando ya van a dar clase, ¿no? Entonces hay como un reglamento de no pueden faltar, no pueden llegar tarde, o sea, hay toda una serie de cuestiones a cumplir como reglamento de esa práctica, que por ahí difiere de las otras. Para poner un ejemplo general, en práctica docente, ahora no, porque estamos en otro contexto y está todo suspendido, pero ustedes saben que la regularidad, ¿no?, se conserva en la presencialidad con el 60% de asistencia a clase, ¿no? En todas las materias, 60% de asistencia a clase, excepto en la práctica, que es 80%. Es decir, en la práctica, si faltaste más del 20% de las clases, te llevas la práctica. En cambio, en las otras, solamente el 60% de asistencia necesitas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que hay como subreglamentos dentro del reglamento más general, ¿no?, que hacen específicamente a eso. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí? La institución educativa entonces está compuesta también por una serie de normativas que le son externas, que la atraviesan y que la tiene que cumplir, pero a veces tiene normativas que le son propias, que lo que no puede hacer es ir en contra de las otras. Hasta acá, bien, ¿no? Eso respecto al reglamento. ¿Qué más caracteriza a la institución educativa? Que tiene una asignación de roles. ¿Qué más la caracteriza? Su espacio material, ¿sí?, que conforma una cultura institucional, que se corresponde con un imaginario institucional, que siempre genera un ambiente artificial, que se estructura en función de grupos y muy fuertemente en el inicial, en la primaria y en la secundaria, etarios, además, ¿no?, con distribución de edad. No así ya en el nivel superior. Hasta acá preguntas, ¿se entendió más o menos esta cuestión de la caracterización? Yo, profe, ¿vio que dijo así, no? Sí, fue lo primero que explicamos. Era eso. Me olvidé, profe. Sí. Ahí me acordé. El ambiente de la institución educativa siempre es artificial, porque siempre tiene un sentido particular, que es el sentido de la enseñanza. ¿Sí? Se hace para eso. Ese es el sentido. Bien. ¿Alguna otra cosa que no se haya entendido? ¿Por ahora van bien?
¿Tienen alguna pregunta? Con el Sí, tema de Agustín. la edad, ¿por qué no se puede ir más, ir más, No te volvé otra vez porque salió todo. con el tema de la edad, ¿por qué no se puede ir de más chico a la universidad? No te entendí de nuevo. ¿Que ¿Por qué ¿Con el tema de qué? con el tema de la edad, no se puede ir más chico De la edad. a la universidad o a la Sí se secundaria? puede ir más chico a la universidad, Agustín. Digo, a la Sí se universidad, puede. pero por el tema de la secundaria no te dejan. Sí te dejan, lo que pasa es que tenés que rendir un nivel académico para el ingreso a la universidad sin el título universitario. Sí, pero te lo valía en un año nomás. Porque no se puede, porque no se puede terminar antes y empezar después. Sí que se ¿A los puede. 14 se puede terminar? ¿Qué cosa? La secundaria. ¿La secundaria? No, la secundaria no la terminás. Si vos vas a la universidad, rendís el nivel académico del ingreso y entras a los 14. Vos podés rendir el nivel académico del ingreso a la universidad a la edad que vos quieras, Sí. porque tenés dos maneras de ingreso a la universidad. La primera es certificar con un papel externo a vos, que es el título secundario, y la segunda es certificar tu conocimiento a partir de exámenes de ingreso. Vos podés ingresar de las dos maneras. En este momento, en la República Argentina, en las universidades públicas, podés ingresar rindiendo el curso de ingreso. Rindiendo el ingreso, el examen. Ahora, anda y rendí el examen. ¿No? Es como si ustedes, si ustedes van a la universidad, por ejemplo, y tienen como materia obligatoria inglés, ¿no? En la universidad. Y ustedes son traductores de inglés. En lugar de cursar la materia, ¿qué hacen? Rinden libre inglés, si son traductores. Ya está, se acredita. Rendís libre inglés, acreditaste inglés. Bueno, lo mismo el ingreso. El ingreso o vas con el título secundario o vas y rendís. Y acreditas que sabes todo lo que tenés que saber en el secundario en esa evaluación. Que es en equipo de evaluación, no es un evaluador solo. Es una comisión evaluadora que te habilita el ingreso a la universidad. A la edad que vos quieras, querés ir a los 8 años, vas. Pero primero tenés que acreditar que sabes todo el conocimiento que corresponde a nivel secundario. Además, podés ir 10 veces a rendirlo. Dale. Nadie impide que puedas entrar a la universidad. Título secundario. El ingreso a la... Está habilitado para todos. Te dicen a los mayores de 25 como para decir, bueno, sí, vale. ¿No? Porque se supone que los mayores de 25 debieran tener más conocimiento que los niños de 8 años. Pero ir a la universidad tiene dos modos. Sí, yo lo tomé por el lado de que es mayores de 25 porque era más factible que dejen el colegio que allá en la etapa o en los años pasados que tuvieron. Sí, la normativa dice mayores de 25, dice una de las últimas hablaba de mayores de 25, pero eso lo hacen para publicar que esto ya existe, ¿sí? O sea, para recordarnos que esto ya existe. A ver, el ingreso al nivel universitario supone la acreditación de conocimientos de nivel secundario. Esa acreditación se puede hacer acreditándola en una evaluación o llevando un título. O sea, el título lo que hace es certificar que vos ese conocimiento lo tenés. Ahora, si vos no tenés el título y lo querés certificar porque efectivamente tenés ese conocimiento, vas, pedís una comisión evaluadora y te evalúan en todas las materias de la secundaria de primero a sexto. Si lo aprobás, entras a la universidad. ¿Se entendió? Eso sigue vigente. El problema, obviamente que muy poca gente lo hace, porque la distribución normal de la población no es que somos todos unos genios. Campana de Gauss dice que la mayoría anda ahí como por el promedio, arañando el 7, el 4, ¿no? Y gente que es una luz, es poca. La distribución de la población que es muy inteligente es poca.
Por otro lado, la distribución de la población, que es muy boluda, es excesivamente grande. ¿No? Como para equilibrar. ¿Preguntas? Sí, Valeria. Yo, profe, el tema de institucionalización es las acciones, o sea, la forma de cómo se hace el traspaso de lo instituyente en instituido, Sí, o es al del revés. instituyente al instituido. Sí. De nada. Gracias. En una parte del texto de Lucía Garay habla sobre la matriz. ¿Eso es relevante? Porque no entendí. La matriz es esto que yo les decía que es el momento fundacional en el cual se gesta esa institución educativa. Y la matriz es como el molde en el cual se arma esa institución. ¿Sí? Que va a terminar impactando en, por supuesto, cómo esa institución se va a desarrollar. Vamos a poner un ejemplo. Cuando aparece la educación secundaria en la Argentina, resulta novedoso y muchos docentes estuvieron en contra de esta situación y es más, incluso se cambiaron algunas cosas. Que no hubiese, por ejemplo, apercibimientos con amonestaciones. Entonces, ¿cómo no va a haber amonestaciones? ¿Cómo vamos a manejar a los adolescentes sin amonestaciones? ¿Cómo puede ser que no los podemos amonestar? ¿Cómo no los podemos echar? Bueno, toda esa cuestión, todo ese cuestionamiento tiene que ver con la matriz de gestación de la secundaria, que era una institución eminentemente expulsiva, a la cual no le preocupaba que la mayoría de la población no fuera la institución educativa secundaria. Porque estaba armada para un grupo particular de gente, que eran los que se iban a dedicar a los trabajos burocráticos de clase media, etc. ¿Sí? Esa misma pregunta, la escuela primaria no se la hizo nunca. ¿Por qué? Porque nunca tuvo amonestaciones. La escuela primaria se gestó desde la base, ¿no? Como que tenía que educar a todo el pueblo y era obligatoria y laica y gratuita, ¿entienden? Entonces, la matriz en la que se gesta la primaria jamás hizo que los docentes se les cruzara por la cabeza, ¿no? Esta idea de ¿por qué tengo que fumar a todos los pibes? No se lo preguntan, se lo fuman y listo. Y a nadie se le ocurre preguntar, ¿se entiende a lo que voy? Como el caso del colegio de Montserrat, que era de varones y lo quisieron hacer mixto y hubo toda una movida de los padres para no... Algo luego impacta en cómo se toma determinados cambios, ¿no? O sea que esa matriz marca lo que para esa institución es normal. Cuando en realidad no sé si es normal o anormal mantener a todos los pibes adentro o poder echar a los pibes. Digo, ninguna de las dos cosas son normales, todo es arbitrario. Lo que estoy diciendo es, en esa matriz se constituye como lógica de esa institución algo que para otra institución no es lógico. Entonces ni se lo pregunta. ¿Se va entendiendo? ¿Seguro? O sea, ¿va quedando más claro? Es el momento en el que se funda y el sentido con el cual se crea esa institución educativa. Que le imprime un sentido. Que por supuesto esa institución educativa no olvida nunca a lo largo de su historia. ¿Sí? Porque se va transmitiendo. De hecho, es una institución eminentemente de transmisión cultural la escuela. Entonces sigue como, ¿no? Nuevamente reivindicando las banderas de su gestación, ¿no? Siempre, como que retoma. Más allá de los cambios que aparezcan, ¿no? Algún resabio de esa gestación queda ahí, como instalada. Ahora sí, se entendió mejor esto de la matriz de la gestación, ¿no? De las preguntas que se puede hacer en una institución y cuáles no, de las resistencias que puede poner una institución que otras instituciones no ponen, ¿no? Digo, por ejemplo, una cuestión que aparece con muchísima fuerza, es en la matriz
de gestación de las escuelas técnicas, ¿sí? Hay un sujeto particular al que está destinado a esa escuela. Motivo por el cual en la gran mayoría de las escuelas técnicas se resistió, se resiste y se sigue resistiendo la instalación de comedores. En la gran mayoría de las escuelas técnicas no hay comedor, y en las escuelas medias sí. En muchas escuelas medias hay comedor y en las escuelas técnicas no. La pregunta es, ¿en qué escuela sería más necesario el comedor? ¿En la técnica o en el bachiller? ¿Usted qué opina? En la técnica. En las técnicas por el tema de los horarios y los contraturnos. Exacto. Están prácticamente todo el día metidos ahí los pibes, pero en esas no hay comedor. En la gran mayoría de las escuelas técnicas, no estoy diciendo en todas, pero en la gran mayoría de las escuelas técnicas del conurbano bonaerense, no se permitió la instalación del comedor. ¿Por qué? Adivinen, a ver, piensen, ¿por qué se les ocurre? ¿Qué piensa la matriz de la escuela técnica sobre los pibes que van al comedor? ¿La clase social? Piensa en la pertenencia de clase social. A la escuela técnica, en general, por su matriz de formación y por lo que quería formar en el momento en el que se gestó, no le interesa de ningún modo que los pibes de menor clase social vayan a comer. Es decir, que lo que prefiere es que vayan pibes que se puedan pagar todos los días algo para morfar adentro de la escuela. O que lleven la comida de la casa. Porque si no lo pueden hacer, eso implica que haya pibes que tienen menos capacidad económica que vayan a la escuela técnica. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? O sea, tuvo muchísima más resistencia en esa escuela, con esa gestación, con ese sentido, que en otras. Que son del mismo nivel, son todas secundarias. ¿Mejor? ¿Se entendió mejor? Igual, profe, de hecho, en la carrera, o sea, lo que es el secundario en las escuelas técnicas, es muy difícil sustentarlo si no tenés un buen pasar económico por la cantidad de materiales también que tenés que utilizar. Que ellos te obligan a utilizar. Bien, pero si vos, la lógica de la escuela técnica es, si yo pongo un comedor acá, van a venir todos los pobres. Después cuando yo les pida materiales me van a decir que no los tienen. Y ahí tengo un problema. Entonces, ¿qué hago? Evito que los pobres vengan, no dejándolos poner un comedor. Entonces, como no pongo un comedor, los únicos que pueden venir son los que se pueden bancar la comida. Y de hecho, en las escuelas técnicas tenés muchísima más mezcla de clase social media baja, media y hasta alta de la que tenés en otros lugares. Porque efectivamente, la gente que no tiene muchos recursos no va a la escuela técnica o va un año y deja. Porque la cantidad de materiales que te piden es abismal. Comparada con otra escuela, ¿no? Digo. ¿Se entendió? Bueno, pero es una cuestión también de organización. Mi hija va al IMPA y uno paga la cooperadora y bueno, uno firma que paga eso y con eso que está bien. No sé si es poco. Son 5.000, hoy son 5.000 pesos porque están en pandemia, si no sería un poco más. Y ahí incluye todos los materiales y el comedor. Pero no sabía todo esto que contás porque el IMPA siempre tuvo comedor desde que es colegio. Es Nico. Pero también siempre tuvo mucha colaboración de la cooperadora. Pero ahora la pagan los padres. Sí, que la pagan los padres, obvio, sí. Bueno, casi todas las escuelas tienen cooperadoras que las pagan los padres. El punto es, sí, la población que concurre a esa escuela, como decíamos recién, no tiene un imaginario de sustentación de esa escuela, sino todo lo contrario, y por lo tanto, no paga la cooperadora, tal pibe va a ir igual. ¿No? Bueno, preguntas. Más o menos aprendieron cómo a conocer una institución educativa cuando vayan, ¿no? A ver más o menos cómo está armada, qué cosas tiene. ¿Listo? Sí, profe, listo. Ok, la semana que viene vamos a hablar sobre la cuestión del espacio material, pero más referida a la cuestión del control y la vigilancia. ¿Sí? Así que van a tener un texto sobre eso, van a tener una explicación de clase sobre eso, alguna actividad para hacer y vamos.
Y después, la cuestión del currículum. Y después de esas 2 clases que son escritas, recién ahí otra de consulta. ¿Ok? Bien, profe. Ok, entonces, cuando les suba las clases, por favor, lectura. Por favor. Y registren aquellas cosas que quieren preguntar. ¿Por qué? Porque no tienen el viernes que viene y después otra vez consulta, sino que tienen el viernes que viene, después tienen otra escrita. ¿Se entiende? Entonces vayan anotando, porque después se olvidan. Cuando llegue la clase de consulta para preguntar, se olvidaron lo que leyeron hace 15 días. ¿No? Que vayan anotando. Creo que ya está. Adiós, gente bella. Pórtense todo lo mal que puedan en contexto de pandemia sin este curso. Chao, Chao, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Astrid, ahí te mandé lo tuyo. Monte Racing. Adiós, muchachos. Muchachos. ¿Cómo será ese? El daño. Tiene remedio. Fácil viene, fácil se va. Por suerte no arruinó todo el lado del carro, solo fueron las orillas y principalmente atrás, así que solo hay que estirar esas áreas y creo que quedará bien. Nota a mí mismo, nunca te vayas hasta cortar los marcos de las puertas. Bueno, iba a tratar de enderezarla, pero pensé que ya habíamos hecho mucho. Voy a cortar los marcos. Si hubiera estado ahí, no habría pasado eso. Dave ya debería saberlo. Necesito vigilarlo todo. Listo. Bien, vamos a terminar este gráfico antes de que pase otra cosa. En ángulo para quedar con donde se sale del panel. Pero está mal escrito. Estoy seguro que está bien escrito. ¿Estás seguro? Sí, Gemi. H-I-M-E, ¿no? Sí, eso es lo que pensaba. Es Gimo. ¡Ay! Lo escribí bien, así que no molestes. ¿Quieres que yo lo haga? ¿Ya está? No, yo lo hago. Solo 2 intentos. ¿Quieres un poco de cinta para que puedas verlo? ¿Sabes qué? Ahí hay una cinta verde de 1,5 centímetros para que pueda ponerlo. Ahora vine a ayudar a Dave con su gráfico. Y solo estoy pasándole la cinta. Córtame 2 pedazos de unos 5 centímetros. No. Mira, lo que yo hago es ponerlo de lado. Y ahora ni siquiera sé cortar la cinta como Dave quiere. Ajá. Así. Dame otro y solo voy a marcar la esquina. Otros 2. Y cortarlo, pero hubiera sido una pesadilla igualarlo de ambos lados. ¿Tú qué opinas? Espera. ¿Quieres saber mi opinión? Creo que se ve muy arriba atrás. Se supone que tenga ondas. Eso se estira. No lo quiero igual. ¿Sí, esto es más ancho aquí atrás? Sí, así debe ser, sí. ¿Por qué siento que es mi primer día en el trabajo cuando estoy con Dave? ¿Ves? Empieza a subir y tiene como una onda. ¿Sí? ¿Estaba equivocado? ¿Se ve bien? Claro que se ve bien, tú sí sabes. Gracias por la ayuda. Vamos a hacerlo del otro lado para que lo pinten. Bien, corta un poco, dame un pedazo e iré por el stencil.
Dave hizo el primer lado y creo que sería justo que me dejara hacer el otro lado. Así que veremos cuál es el mejor. No. Creo que lo quiero ahí, ¿sí? Pero creo que no. Dame un poco. Kevin es un ayudante torpe, poco talentoso. Bien. Vamos a traer a Manuel para que pinte esto y nos vamos de Eso aquí. me gusta. Excelente. Qué bueno que supervise a Dave. No lo hubiera logrado sin mi ayuda. La pintura en la parte de afuera del auto está hecha con una capa de barniz. Es la superficie blanca. El gráfico que le pone se hace con un negro satinado. Es de una sola etapa que tiene un acabado mate exactamente como el que usaban en aquel entonces. Es muy importante asegurarnos de que cada rincón esté bien cubierto. Si no, vas a tener que limpiar el exceso por todo el auto. El diseñador gráfico creó esta idea basado en muchos de los diseños de los diferentes Mopars de aquella época. Solo quería estilizarlo, hacerlo un poco más único. ¡Hicimos un mini Transformer! Juntos le dan vida a las ideas más extremas. Este es mi sueño hecho realidad. Para dejar en alto un nombre que marca tendencias. En Goblin debemos estar en la vanguardia. Garaje Goblin. En Discovery Turbo. Es momento de llevar la sensación de un partido a otro nivel. Comienza a vivir todos tus deportes como si estuvieras allí. Explora nuevas sensaciones con la nueva generación de televisores LG. Revolucionamos la forma de cambiarse a Galaxy. Ya no más poner el teléfono a la venta en todas las páginas posibles. Ahora lo renuevas en un clic. ¿Y esto también? Tranquila, recibimos otras marcas en parte de pago. ¿Y en qué fase estás? Para nosotros, estás en fase de cambio. Así que va un experto a tu propia casa. ¿Quién más te ofrece eso? Notable. Uno de los más poderosos buques de guerra de todos los tiempos. Primera entrega por solo $199.90. Para el otro lado. Acá, mírame, por acá. En Nivea creamos una receta con vitamina C y aceite de aguacate que te protege y recupera el tono natural de tus axilas. Nivea aclarado natural. Es una receta, no una fórmula. De Nivea. Es momento de llevar la sensación de un partido a otro nivel. Comienza a vivir todos tus deportes como si estuvieras allí. Explora nuevas sensaciones con la nueva generación de televisores LG. Amigo mío, tienes un par de pelotas considerables. No sé dónde están ahora, Chris. Están en alguna parte de mi estómago. ¡Oh, increíble! ¡Oh no, mi algodón de azúcar! ¡No puedo frenar! Top Gear.
en Discovery Turbo. Cuando se trata de autos, todos queremos ser originales. Y cuando se trata de estilo, debes llamar a los expertos. Y eso me incluye. Hemos estado trabajando con este Dodge Challenger 70. Ahora con el exterior terminado en este auto, es hora de que Justin termine por dentro y solo le falta cubrir y nivelar un par de paneles. Parece que tiene la pieza lista para ponerla en el panel del Challenger 70, ¿eh? Tuvimos que usar paneles de fábrica porque los paneles de repuesto que teníamos para el vehículo eran muy grandes y no entraban en el carro. Esto le va a dar el estilo de fábrica que quiere el cliente, pero en piel que va a combinar con los asientos de fábrica y estarán cubiertos de ella también. Porque lo que ves es lo que obtienes. No escondemos nada. Si tiene un bulto, se verá en la piel. Compramos estos paneles de repuesto para reemplazar los originales que estaban en muy mal estado. Así que vamos a modificarlos y luego recubrirlos en piel. Con este Gemi 9.3 que da 1125 caballos de fuerza, el cliente va a querer oírlo. Jordan va a instalar un juego de recortes de escape para que pueda abrirlo y tenga el puro escape, que sea ruidoso, rudo y pueda cerrarlo para que sea completamente legal. Ah, ya regresó el escape de pintura y los instalaste. Sí. Excelente, se ve muy bien. El Sumi está listo para ponerlo. Excelente. Parece que solo tienes que tapar unos agujeros y... Perfecto, terminamos y será ruidoso. Los recortes permiten que el escape entre antes que los silenciadores, así que es muy ruidoso y suena muy rudo. Sí, estoy ansioso de ver cómo suena sin los silenciadores. Este Gemi supongo que está alrededor de los 100,000 caballos de fuerza. Y abra los sumis. Lo toques otra vez, cierra los sumis y ojos que no ven, corazón que no siente. Listo. Muy bien, ahora solo tengo que hacer los toques finales, conectar los recortes y podemos probar si van a funcionar como deben. Oye, Jordan. Sí. Gira la llave a encendido. Bien. Encendido. Oprime el botón del escape. Bien. ¿Funcionó? Perfecto. Sonaba muy rudo antes, pero ahora suena muy enojado. ¿Por qué alguien hace eso? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Por qué alguien hace eso? Muy bien, Jordan. Enciéndelo. Porque es súper... ¿Sabes? Ya tenías un auto de potencia y sonaba muy rudo. Y Me llamo Van Bonny y Dave Kindig trabaja en mi Gemi Challenger 70. Para mí, estoy emocionado, no puedo esperar. Es un sueño hecho realidad. Muy bien, te voy a mostrar lo que hicimos.
Soy fanático de Mopar, quería un Challenger. No se ven muchos así en las calles. Te das cuenta a 1 kilómetro cuando viene un Challenger. Me encantó el gráfico, me alegra que quisieras hacerlo. Creo que queda perfecto y sin duda combina con lo que hicimos con el capó. Pero, ¿los interiores que hizo Justin? Ah, son perfectos. Cada panel que hizo Justin fue asesino. Le pedimos a Justin que hiciera la consola de los paneles y el tablero. Básicamente le puso todo esto en piel y luego tuvo que hacer este panel de aquí y también el hueco de la manija de la puerta.